Presentamos la ponencia en función de desarrollar un equipo que realice pruebas cruzadas en un tiempo menor de los actuales. Proyecto a cargo de Luis Dávila y Cristian Jiménez. Este proyecto va en función de disminuir el tiempo en una prueba cruzada, ya que ésta se demora alrededor de 40 minutos, siendo un tiempo muy prolongado si tomamos como ejemplo el hecho de tener que transfundir a un paciente en un ámbito hospitalario de manera de emergencia. Para esto llevamos nuestra investigación un poco más allá y decidimos tomar una entrevista de un profesional a cargo. Antes de esto, haremos una pequeña introducción al proyecto, donde explicaremos conceptos básicos y algunos antecedentes, tanto del marco teórico como las investigaciones hechas anteriormente, buscando alcanzar el mismo objetivo. La sangre se define como un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados, y su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. Tiene componentes sólidos como lo son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y componentes líquidos representados en el plasma sanguíneo. Su principal función es la logística de distribución e integración sistémica, cuya contención en los vasos sanguíneos admite su distribución hacia prácticamente todo el organismo. Cabe destacar la importancia de marcadores como la hemoglobina y el hematocrito, que en la mayoría de las veces es el determinante principal para transfundir o no a un paciente, siendo el hematocrito el que mide la cantidad de sangre compuesta por glóbulos rojos y la hemoglobina la que transporta el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Una transfusión sanguínea es un proceso mediante el cual el paciente recibe sangre donada por medio de un tubo estrecho colocado en una vena del brazo. Este procedimiento, que puede salvar vidas, ayuda a reemplazar la sangre que se pierde a causa de una cirugía o de una lesión. Las transfusiones se efectúan para aumentar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno o restaurar el volumen de sangre del cuerpo y corregir problemas de coagulación. También puede ser útil cuando una enfermedad impide que el cuerpo produzca sangre o algunos de los componentes sanguíneos de forma adecuada. Un efecto adverso es el efecto dañino no deseado que resulta de un medicamento u otra intervención como una cirugía o una transfusión o un trasplante. Las pruebas cruzadas son unas pruebas pretransfusionales que se le realizan a la sangre y nos ayudan a prevenir la transfusión de sangre incompatible y proveen al paciente de máxima seguridad y beneficio. Esto se realiza comparando la sangre del donante con la sangre del receptor y de esta manera comprobar si es o no es compatible. Ahora haremos una pequeña reseña histórica pasando por los momentos más importantes en cuanto a lo que ha sido la transfusión sanguínea. En 1628 se descubre la circulación sanguínea por William Harvey. En 1666 se realiza la primera transfusión sanguínea de animal a animal. En 1667 Jean-Baptiste Danis utiliza sangre de cordero para realizar la primera transfusión sanguínea a humanos. En 1800 se realiza la primera transfusión humano a humano. Y es en 1900 cuando Lance Steiner describe el grupo ABO. En 1950 se crea lo que será la primera bolsa de plástico capaz de conservar la sangre. Para 1985 descubren la forma de hacer el primer cassette para detección de VIH. Desde entonces hasta hoy, los hallazgos más destacados han sido tratamientos para la purificación de la sangre. Esto quiere decir que son tratamientos que están idealizados para contrarrestar cualquier bacteria, virus o parásito que haya en la sangre. De esta manera ninguna sangre será rechazada y todas las sangres que se donen podrán ser repartidas en los diferentes pacientes que la requieran. También se está trabajando en prototipos de sangre artificial transportadora de oxígeno. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Estamos aquí presentando nuestro tema de investigación, un grupo conformado por Luis Dávila y Cristian Jiménez, que soy yo. Nuestro tema trata de crear un dispositivo o un equipo que minimice el riesgo al hacer una prueba cruzada de emergencia. Se puede hacer una prueba cruzada en tiempo récord para poder minimizar el riesgo de efectos adversos. Entonces nos encontramos acá en el hospital de Bosa, en el área de transfusión, con la doctora Diana, que nos va
pues a ayudar a solventar un poquito las dudas en cuanto a la investigación que hemos realizado por otros medios, y pues ella nos va a aclarar un poco más sobre esta información y nos va a tratar también de ampliar un poquito más eh, sobre este tipo de protocolos y de procedimientos. Entonces, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Doctora, entonces, primera pregunta, ¿qué es una prueba cruzada? Bueno, una prueba cruzada es un procedimiento que hacemos para compatibilizar la sangre, en el cual utilizamos la sangre del paciente contra las unidades de sangre que le van a transfundir. Igual depende de lo que se requiera, se le van a cruzar pues cierto número de unidades. Doctora, ¿existe un riesgo? Sí, efectos adversos, rash, sensibilizaciones del paciente a través de pruebas cruzadas. Los que más se reconocen, uno es fiebre, puede pasar de fiebre, rash, puede tener sensibilización, puede tener incluso hasta la muerte, tener problemas después con los embarazos en caso de las mujeres, que pueden causarles abortos y la paciente queda sensibilizada por una transfusión. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de esos equipos, más o menos, y cuánto es el tiempo que se demora haciendo la prueba manualmente? La prueba manualmente que manejamos aquí nos demoramos 40 minutos a 1 hora. Y en los equipos que se conoce que ya tienen este tipo de sistema, más o menos, ¿cuánto es el tiempo que tienen esos equipos para dar respuesta sobre una prueba cruzada, si es positiva o si es negativa? El tiempo mínimo creo que son 40 minutos. ¿Cuál es la parte del proceso que, digamos, tiene más demora? La incubación se demora más. Como por ejemplo aquí, la prueba cruzada se demora 15 minutos incubando y el proceso que le sigue es 9 minutos que se demora centrifugando. O sea que, digamos, nuestra investigación podría ir encaminada a idear algo que sea como un acelerante de esa incubación, sin perder obviamente los protocolos de seguridad y de aseguramiento de la calidad pues en esa prueba cruzada. Y tratando de optimizar la sensibilidad del proceso. Lo que buscamos es que se pueda demorar menos, pero que estemos realmente seguros que la sangre que se va a transfundir sea la ideal para ese paciente. Cuando una persona se le pasa estos tipos de unidades que no son compatibles con él, pero desgraciadamente tocó hacerlo en un momento de urgencia, después es un complique si de pronto en cierto momento la persona vuelve a necesitar otra transfusión porque ya no se encuentra una unidad de sangre compatible con él porque ya tiene anticuerpos de lado y lado. Exacto, ya vamos a tener un problema de sensibilidad, entonces el paciente ya no va a tener la misma facilidad para encontrar unidades. A un paciente que normalmente le podíamos cruzar una unidad y estaba directamente compatible, ya tendríamos que buscarle entre una cantidad mayor, o sea, unos 4, 5, 10, hasta 30. Listo, doctora, muchas gracias. Entonces, pues con esto terminamos nuestro video, nuestra justificación de por qué queremos hacer esta investigación y seguir adelante con este proyecto. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hemos idealizado una ecuación para conocer el índice de productividad de manera porcentual, tomando un ejemplo muy común, el tener que transfundir 2 unidades de sangre de emergencia vital a un paciente en un promedio de 2 a 5 minutos máximo, teniendo la fórmula como se ve en la imagen, dándonos un índice de productividad de 0%, lo que indica que los métodos utilizados actualmente no son eficaces. En este proyecto hemos notado 2 variables a considerar para poder minimizar el tiempo en las pruebas cruzadas, tales como la incubación y la centrifugación. La incubación depende de la aglutinación. La centrifugación es una variable que no tendremos en cuenta, ya que la única forma conocida sería aumentando las revoluciones, pero esto provocaría el rompimiento del tubo que contiene la muestra o simplemente la hemólisis de la misma. Por tanto, nos centraremos en la aglutinación, que se divide en 2 procesos, tales como la sensibilización de los glóbulos rojos y segundo, la fuerza de cohesión.
Para el proceso de sensibilización contamos con que los anticuerpos IgG se activan a una temperatura de 36 a 37 grados centígrados. Esto en un proceso convencional tarda 15 minutos en llevar a dicha temperatura a la sangre del donante que está previamente refrigerada a menos 6 grados centígrados. Lo que buscamos con este proyecto es que mediante un baño serológico a una temperatura mayor a los 37 grados centígrados lleve dicha muestra a esta temperatura en 2 minutos y que este equipo ejerza el control de temperatura en la muestra para que no supere los 37 grados centígrados, investigando previamente si las condiciones de la muestra se mantienen. Lo anterior lo representamos de manera gráfica en una línea recta, de tal manera que se pudieran evidenciar los conjuntos y los intervalos de dicha información. Abriendo los canales de sensibilización, el siguiente paso es aumentar la fuerza de cohesión de los glóbulos rojos, restando o inhibiendo cargas eléctricas de tal manera que se presente un acercamiento estrecho entre epítopo y parátopo, dando paso a la aglutinación total. El plasma, que es el líquido entre los glóbulos rojos, es concentrado en cloruro de sodio, pero la mayor concentración del sodio pegado en el exterior del glóbulo rojo retrae a los demás glóbulos ya que las dos cargas son positivas. La solución a este problema radica como hipótesis en la inclusión de iones de cloro a este líquido externo igualando las de sodio para que se adhieran unas a otras y así tener una concentración únicamente de cloruro de sodio, sin sodios sueltos. De esta manera, la nueva molécula tendrá una estructura molecular cúbica, siendo quelada por el aditivo EDTA, que se encargará de inhibir el cloruro de sodio, dando paso a la aglutinación rápida de los glóbulos rojos. Resultados. Se pudo determinar que según los cálculos y estudios realizados, la disminución del tiempo para el proceso de aglutinación será de 15 minutos inicialmente, a 2 o 3 minutos dependiendo la experiencia del profesional, entregando un resultado en un tiempo de oportunidad más corto. Quedando como incógnita si las condiciones de muestra se mantienen al pesar de un proceso de 15 minutos a 2 minutos en proceso de baño serológico, pero teniendo una temperatura mayor a los 37 grados centígrados. La fuerza de repulsión de un glóbulo rojo depende del potencial Z. El potencial Z está dado en la siguiente ecuación, donde Y es la fuerza iónica del medio de suspensión, D es la constante dieléctrica del medio y U es la carga eléctrica del glóbulo rojo. Para este caso, nosotros utilizamos Y la dividimos en dos, donde Y1 será el sodio y Y2 será el cloro, siendo que si la intención es agregar tantos iones de cloro como hayan de sodio para igualar la diferencia, entonces hallaremos un nuevo potencial preaglutinación en esta ecuación que acabamos de idealizar, donde el potencial de preaglutinación es igual a la diferencia que habrá entre Y1 y Y2 más Y1 menos Y2, igualándola a 0.